quisiera exponerles mi entendimiento satisfactorio acerca de los componentes de nuestro ser, de nuestra persona. Hablo del cuerpo, el alma y el espíritu. Acerca del cuerpo, del alma y del espíritu se dice tantas cosas, los autores no se ponen de acuerdo exactamente, así que voy a tratar de exponerles, de explicarles el entendimiento que yo tengo acerca de esos temas, porque veo que es muy importante entender acerca del espíritu, de nuestro espíritu, que es justamente donde Jesús vino a hacer una obra especial allí. De ahí que veo importante presentarles esto. Voy a partir del concepto muy básico y para esto voy al libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 27, en los versos 3 y 4, dice lo siguiente: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Esta carita que ven ahí representa a Job. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo que todo el tiempo que mi alma esté en mí, está reconociendo que dentro de él hay un alma. Y dice más, y haya hálito de Dios en mis narices, es decir, haya vida, hay ese soplo de vida que Dios dio al inicio a Adán y que se ha transmitido la vida a los seres humanos hasta hoy. Entonces él está hablando del espíritu vivificador, de la vida que tienen los seres vivos. Y dice más adelante ahí en esos versos, y mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, que está hablando de su cuerpo, labios y lengua. Entonces la comprensión básica que tenemos acerca de estos tres conceptos es que dentro de mí está mi alma, mi cuerpo, y tengo la vida que Dios me ha dado. Y Job también dice en el capítulo 34 y el verso 14 y 15, dice, si Dios pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese su espíritu y su aliento, toda carne perecería conjuntamente y el hombre volvería al polvo. Es decir, que cuando nosotros morimos, esta carne se hace polvo y vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu de vida que tenemos vuelve a Dios, como lo vemos en el gráfico. Cuando Dios recoge su espíritu y su aliento, entonces morimos. Ahora vamos a ampliar este concepto y vamos a Hebreos capítulo 4 y el verso 12. Entonces aquí tenemos el espíritu de vida. Tenemos a nosotros que tenemos ese espíritu de vida, que somos seres vivos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4 y el verso 12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra dentro de nosotros hasta partir el espíritu, el alma y los tuétanos. Lo que está diciéndonos que la palabra de Dios es viva, que va a penetrar dentro de nuestro ser. ¿Y de qué está compuesto nuestro ser? Dice, parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de tres componentes. No solamente el cuerpo, con el alma, como hemos visto en el caso de Job, sino que explica que también entra en nuestro espíritu. Y en Primera de Tesalonicenses 5:23 vuelve a mencionar en esta forma, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Muy bien, por completo que te santifique el Señor. Y dice, y todo vuestro ser, y lo explica cuáles son los componentes, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos versos se amplía el entendimiento que nuestro ser está compuesto por tres áreas. Un cuerpo, que es la parte material que nosotros vemos, un alma, que es nuestra persona, lo explicaremos luego, y el espíritu, que está dado por Dios para que nosotros tengamos un espíritu, aparte del espíritu de vida por el cual vivimos.
aparte de ese espíritu de vida, nosotros tenemos un espíritu, que lo vamos a ver en breve. Vamos a ver cada una de las áreas de una forma breve, para llegar al punto en el que quiero detenerme un poco más, que es el espíritu. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la parte material que tenemos, es un sistema orgánico, tenemos muchísimos sistemas, es una máquina maravillosísima. Un sistema respiratorio, un sistema circular, un sistema digestivo, un sistema reproductor, un sistema nervioso, un sistema óseo, un sistema muscular, etc. La maravillosa máquina del cuerpo humano, dado por Dios. Y la palabra de Dios dice que este cuerpo que tenemos, que es maravilloso, dice en Romanos 12:1 que este cuerpo debe ser presentado a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Hemos sido hechos para que este cuerpo esté presentándose delante de Dios. Es la idea que Dios ha tenido de nosotros, que nuestro cuerpo le sirva a Dios. También en 1 Corintios 6:9 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios ha querido que dentro de nosotros Él viva. Dios quiere vivir dentro de este cuerpo. Es la idea que Dios ha tenido, vivir dentro de nosotros. Y en el libro de Romanos 8:10 dice que el cuerpo, la verdad, está muerto. Sea que tú tengas a Cristo o no, que ya lo vamos a ver más adelante, tu cuerpo está destinado a morir. Para eso no hay solución. Todos tenemos que morir y este cuerpo tendrá que ser deshecho. Incluso los que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga y encuentre a sus hijos vivos, este cuerpo tendrá que ser deshecho y tendrá que ser cambiado, transformado, porque así, en esta forma, no vamos a poder ir ahí arriba, al cielo. Este cuerpo tiene que ser glorificado, transformado, cambiado. ¿Por qué? Porque este cuerpo está destinado para morir. Eso es en cuanto al cuerpo. El alma es la parte inmaterial que está dentro de nosotros y va a conformar nuestra persona, lo que nosotros somos, el conjunto de recuerdos, el conjunto de experiencias, el acumulado de conocimientos, cómo somos, nuestra persona, que aunque este cuerpo se accidente y sea amputado en varias partes, nuestra personalidad no cambia, seguimos siendo los mismos, porque dentro de nosotros, aparte de este cuerpo, está nuestra persona. Y se ha definido las características de una persona como aquella que tiene pensamiento propio, una mente, que tiene voluntad, decide hacer las cosas y que tiene emociones, sentimientos. Y eso es lo que tiene nuestra alma. No sabemos todavía cuál es el mecanismo de interacción que hay entre el alma y el cuerpo, que es lógico que cuando nosotros nos accidentamos y nos cortamos el cuerpo nos arde y eso nos llama a gritar y a llorar, pero sin embargo una mala noticia nos afecta y nos entristece. ¿Dónde? En el alma. Y interactúa con el cuerpo de tal modo que aunque el cuerpo esté sanito, nos ponemos a llorar. Porque el alma está controlando también el cuerpo. O si recibimos una noticia alegre, nuestro cuerpo parece que se vivifica más y saltamos, ¿no? A ver los que han comprado la lotería y se la sacan. Saltamos de alegría, pero quien se alegra es el alma, nuestra persona. Es la parte inmaterial. Y Jesús dijo que esa parte no es destructible. Es decir, Jesús dijo, no temas que pueden matar tu cuerpo, porque al alma no la puede matar. Teme más bien a Dios, que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces nosotros tenemos un cuerpo que es una parte material que está destinada a morir, pero también tenemos un alma que es inmortal. Y el único que la puede tocar es Dios. Es nuestra alma, nuestra persona, lo que nosotros somos. La palabra de Dios dice en estos versos que he puesto allí, en el libro de Hechos, dice así el verso: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, es decir, de un pensamiento. La palabra alma se puede traducir como
anhelo, deseo. Se traduce también como corazón, mente, como vida, voluntad, como hombre, como persona. Diferentes formas que tratan de explicar qué es el alma. Y aquí, en el libro de Hechos, en el 4:32, dice que todos los que habían creído en el Señor Jesucristo eran de un solo corazón y de una sola alma, hablando de que eran de una misma idea, un solo pensamiento. En el libro de Efesios, capítulo 6, dice que no debemos de servir al ojo, es decir, como que solamente servimos cuando nos están mirando, sino como siervos de Dios, de corazón, haciendo la voluntad del Señor. Es decir, la palabra corazón aquí se ha traducido de la palabra alma. En lugar de decir, debemos de servir al Señor como siervos de alma, haciendo su voluntad, lo han puesto de corazón. Porque la voluntad es parte también del alma. Y en el libro de Salmos encontramos que el alma puede estar abatida. Dice, Dios mío, mi alma está abatida. Y en el Salmo 86:4, que está ahí también, dice, alegra el alma de tu siervo. Y diferentes pasajes que nos hablan de que nuestra alma se emociona, sea con depresión o sea con mucho ánimo. Pero es ahí en el alma donde están estas emociones. Y hablando de el espíritu, ¿qué es el espíritu? Se traduce como viento, como aliento, como animación, como movimiento, como vida, vivacidad, agilidad, vigor, energía. Esas son las palabritas y muchas más que se derivan de la palabra espíritu. La confusión está en que vamos a ver que hay 3 espíritus que se mencionan en la Biblia y a todas se le llama con el mismo nombre. En el original, en el griego, en el griego es neuma, pero en el idioma original del Antiguo Testamento es ruach. Se le llama ruach, tanto al Espíritu de Dios como ruach, al Espíritu del hombre como ruach, al hálito de vida que Dios da. Entonces ahí de repente viene la confusión en saber qué cosa es. Pero en esta noche vamos a ir viéndolo para tener una idea clara de lo que quiere decir esto. Entonces, en cuanto al Espíritu, podemos ver en 1 Corintios capítulo 2:11, que dice, pero ¿quién conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Entonces el hombre tiene su propio espíritu. Así también dice, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces estamos hablando que nosotros tenemos nuestro propio espíritu. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Tenemos un espíritu. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos o no hijos de Dios. Y en Juan capítulo 6, verso 63, está diciendo que el Espíritu es el que da vida al cuerpo. Le da ánimo, le da aliento, le da vivacidad, le da agilidad. En fin, lo que pueda significar la palabra espíritu. Es la que dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El problema es que el espíritu en una ocasión murió. ¿Cuándo? Cuando Dios formó a Adán y a Eva, Dios le dio instrucciones a Adán. Adán tenía vivo su espíritu, tenía su alma y tenía su cuerpo. Y Dios le dio una advertencia. Le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Y sabemos que Adán hizo justamente lo que no debía hacer. Tomó del fruto y lo comió, desobedeciendo a Dios. Aparentemente nada le pasó, siguió vivo, fue y se escondió y todo lo demás. Pero Dios le dijo que en el momento que él comiese, iba a morir. ¿Qué murió? Su espíritu. La palabra muerte no significa aniquilación, no significa exterminio. La palabra muerte significa separación. Cuando morimos en esta tierra, se separa la parte inmaterial de la parte material.
Por eso es que la parte inmaterial empieza a sufrir el deterioro y la descomposición, para volverse al final polvo. Pero la parte inmaterial dentro de la persona que ha fallecido tiene un lugar destinado para juicio. Y aquí, cuando decimos que nuestro espíritu estaba muerto, es que se desconectó de Dios, se separó. Quiere decir que todos los seres humanos tienen estas tres partes. Tienen su cuerpo, tienen su alma y tienen su espíritu. Lo que pasa es que su espíritu está desconectado, no está cumpliendo la función para la cual fue puesta dentro del hombre. ¿Cuál es esa función? De conectarnos con Dios. Es el espíritu el que nos conecta con Dios, el que percibe las cosas de Dios. Pero por el pecado, el espíritu de los hombres está dormido. Le llamamos muerto, pero está simplemente desconectado. El pecado entonces ha hecho que muera la parte espiritual. Y cuando ha muerto la parte espiritual, ha habido un descontrol en la forma y en el comportamiento del ser humano, de tal modo que nuestra alma se ha llegado a adueñarse de nuestra persona. Se ha creído el amo y ha hecho que su cuerpo sea su mayordomo y ha hecho del espíritu su criado, su siervo, el que no tiene voz ni voto para nada. Y el alma del hombre ha empezado a hacer cosas para sí mismo, buscando la gloria para sí mismo. De ahí que encontramos tan distorsionadas a las personas, por ejemplo, egoístas, porque buscan cosas para sí mismos. Porque como la parte espiritual está desconectada de Dios, entonces solamente vivimos para nosotros mismos y nos volvemos egoístas, vanagloriosos, jactanciosos, soberbios, perversos, vanidosos, traidores, lujuriosos, buscando siempre el beneficio interno, el beneficio propio, la satisfacción propia. De ahí que el ser humano se ha convertido en un ser vengativo, maldiciente, mentiroso, contencioso, iracundo y tantas otras cosas más. Porque el alma se ha adueñado de nuestro ser y entonces busca solamente su beneficio. Con Dios nada que ver, porque la parte que nos conectaba con Dios y nos alertaba de Dios está dormida, está inactivada, está muerta. Y así ha sido nuestra condición. Todos nosotros hemos pasado por eso. Desde pequeñitos hemos empezado a buscar lo mío propio. Y así hemos crecido, así nos hemos desarrollado y nos encontramos con una sociedad llena de estas cosas. Que su alma es para sí misma, egoísta, perversa y malvada. Entonces ha tenido que entrar en funcionamiento el plan perfecto y maravilloso de nuestro Dios, que es por medio de Jesucristo hacer revivir el espíritu que está muerto dentro de los hombres. Solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo ha podido hacer semejante obra de resucitar nuestro espíritu. De ahí que es tan importante que nosotros entendamos esto, que ahora en Cristo Jesús nosotros somos una nueva criatura, hemos revivido en el espíritu y ahora esa parte que estaba desconectada para buscar de Dios se ha activado. El creyente, el Hijo de Dios, el renacido, el que se ha limpiado de sus pecados por la sangre de Jesucristo, tiene su espíritu vivo. Y es el espíritu vivo del hombre el que está clamando a Dios. Papito, le dice. Nuestro espíritu está diciéndole, papito, papito, como un niño recién nacido, clamando por su padre. Esa es la condición espiritual de los creyentes, de los que han nacido de nuevo. Y esa es la condición de los creyentes, que tienen ese espíritu renacido por la sangre de Jesucristo. Y eso ha arreglado nuestra relación con Dios y también la organización de nuestra propia vida. Ahora, quiero que noten aquí en este ejemplo los tres espíritus que se presentan. Esa línea amarilla que está alrededor, que significa la vida que Dios nos da, se le llama espíritu, como soplo de vida. Tenemos el espíritu del hombre y tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que nos ha vivificado. ¿A quién? A nuestro espíritu. Entonces ahí tenemos tres espíritus
que se emplea la misma palabra para los tres y de ahí viene la confusión de entender qué es qué. Muy bien, les dije que cuando nuestro espíritu es vivificado, arregla la forma de administrar nuestra propia vida. Porque ahora, ¿quién es el amo? Como Dios lo pensó desde un principio, que sea el espíritu del hombre en conexión con Dios, un espíritu vivo para con Dios, el que sea el amo de nuestras vidas. De tal modo que ahora tiene al alma como su mayordomo, que le sirve. Y al cuerpo, el cuerpo no tiene voz ni voto. Entonces, con un espíritu vivificado, cambia nuestra vida. Porque el espíritu da vida al resto de nuestro ser. El espíritu va a buscar las cosas de Dios. Dijo Jesús cuando estaba ahí en el huerto orando y le había dicho a sus discípulos, apóyenme en este tiempo de angustia. Y cuando Él regresa a buscar a sus discípulos supuestamente en oración, los encontró a todos dormidos. Y los despierta, dice, no duerman, apóyenme en oración porque mi alma está angustiada. Nuevamente se retira a orar y vuelve y nuevamente los encuentra dormidos. Y Jesús dice, el espíritu a la verdad está presto, está dispuesto a buscar de Dios, pero el cuerpo es débil. Y esa es una lucha constante en nosotros, que tenemos que empezar a fortalecer nuestro espíritu, porque nuestro espíritu debe gobernarnos. Y nuestra alma tiene que estar en subordinación a nuestro espíritu, el que gusta y ve las cosas de Dios. Cuando Dios quiere hablar y habla a las personas, ¿quién lo capta? El espíritu renacido que está dentro de nosotros. Ese tiene la intuición de captar las cosas de Dios. Jesús en una oportunidad llegó a un lugar y la gente murmuraba en sus mentes, en sus corazones, contra Jesús. Y Jesús dice que en su espíritu captó que estaban hablando mal de Él. Entonces nuestro espíritu tiene una intuición de darse cuenta de las cosas espirituales. Tiene una comunión con Dios. Y también tiene una conciencia para con Dios. Cuando Dios revela sus profundidades, sus misterios, lo hace en el espíritu nuestro que ha renacido. Cuando Dios quiere darnos cosas de Él, nos lo da ahí, en esa parte. Y el espíritu es el que siempre está dispuesto. Pero nosotros que hemos estado acostumbrados a otras cosas, tenemos ahora una lucha entre el espíritu y la carnalidad, como se dice, ¿no? Las cosas que nos gustan hacer, que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, nuestro espíritu tiene que ser regenerado. Es la labor que ha hecho nuestro Señor Jesucristo al perdonar nuestros pecados, de revivir nuestro espíritu. Nuestro espíritu es regenerado. Pero es cuando nacemos a la familia de Dios, somos como un bebé pequeñito que necesita ir creciendo y desarrollándose más y más. Nuestro espíritu al principio es débil porque tiene poca fuerza, recién ha nacido. Por eso es que el espíritu necesita saber de Dios. Nuestro espíritu necesita orar. Nuestro espíritu necesita lectura de la palabra de Dios. Nuestro espíritu necesita y quiere escuchar predicaciones. Nuestro espíritu necesita y quiere cantarle a Dios, quiere adorarle a Dios, quiere servirle a Dios. Eso es lo que Él quiere. Así se fortalece el espíritu. Y cuanto más le damos, llevamos nuestro cuerpo a la iglesia para que escuche, para que alabe, para que sirva a Dios. Al principio nosotros tenemos que ir llevando a nuestro espíritu que quiere esas cosas. Llegará un momento en que tu espíritu sea tan fuerte que gobierne toda tu vida. Ya no necesitas estar empujoncitos, ni el hermano está diciendo vamos a la iglesia o hay que hacer tal actividad, sino que ya nace de la persona hacerlo, porque su espíritu se ha fortalecido, ha crecido, se ha desarrollado. Entonces nuestro espíritu ha necesitado primeramente ser regenerado por Dios. Nuestra alma empieza a ser gobernada y empieza a captar esa vida que le da el espíritu. Y también empieza a cambiar. Hay cambios dentro de nosotros. Si antes éramos mentirosos compulsivos, ahora tenemos temor de mentir, de andar en chismes, de andar en cosas
vengativas o de vanagloria. Ya no, esas cosas cambian, porque ahora hay una parte dentro de nosotros que está diciendo, no, eso no le agrada a Dios. Eso no es lo que quiere Dios. Eso no es eso lo que demanda Dios. Y nos trata siempre de encaminar. Entonces nuestra alma empieza a ser transformada, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. Que no nos conformemos a este siglo, a esta forma de pensar, la cual hemos adquirido, sino que la vamos renovando en el Señor. Y nuestro cuerpo, ya le dije que nuestro cuerpo está destinado para morir. Pero dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Después que se fue en los que murieron y su cuerpo empezó el trabajo de volverse polvo, en un momento determinado por el Señor, eso les pasará a todos, su cuerpo será otra vez tomado, pero en una forma glorificada, ha cambiado. Su cuerpo es glorificado, vivificado, como dice también en la palabra de Dios, que el mismo poder que resucitó a Jesús resucitará todos nuestros cuerpos mortales. Lo que se sembró en debilidad surgirá en fortaleza. Lo que se sembró en corrupción resucitará en incorrupción. A una serie de figuras que presenta Pablo para hacernos entender que nuestro cuerpo necesita también ser vivificado. Es esta parte la que quisiera que pienses, que así como nuestro cuerpo tiene necesidades, tiene necesidad de abrigo, necesidad de alimentos, necesidad de aseo, necesidad de cuidados, algunas veces médicos, necesidades de masajes o caricias, también nuestra alma tiene necesidades. Nuestra alma necesita sentirse segura, estar en paz, sentir amor, sentir gozo. Por eso es que Jesús, hablándole a sus discípulos y viendo la necesidad del alma, le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús le estaba dando seguridad y paz, porque sabe que nuestra alma necesita esas cosas. Y nuestro espíritu necesita alimentarse de las cosas de Dios. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes esa necesidad de gustar de Dios? ¿Tienes ese deseo de buscarle, de servirle, de conocer de Dios, de cantarle, de alabarle, de escuchar predicaciones, de estar en comunión con demás hermanos? Si es así, el Espíritu Santo está dando testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Pero si tú no sientes esa necesidad, entonces ponte a pensar y a reflexionar que tu espíritu nunca ha sido revivido. Porque un espíritu revivido busca de Dios, gusta de Él, se desespera y llora como un niño por las cosas de Dios. Si en tu interior tú no sientes eso, es hora entonces que pienses en que tu espíritu necesita ser revivido por la sangre de Cristo. Pero si lo estás haciendo, es decir, pero si tú lo sientes, que sí tienes ganas de conocer de Dios, de servirle, de cantarle, de buscar conocimiento de Él en su palabra, entonces el Espíritu Santo está dando testimonio a tu espíritu que sí eres hijo de Dios. Y la última parte es, hay una batalla dentro de ti. El espíritu está gustando de las cosas de Dios y tu alma está gustando de sus propias cosas. Las malas mañas todavía se han quedado. De ahí que la palabra de Dios nos advierte de esta lucha que hay. En Gálatas capítulo 5 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieras. Dice Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ese no es de Él. Si hay una lucha en ti, tú estás viendo que hay cosas que haces y después dices, uy, Señor, perdóname porque no lo hice. Es una lucha. Y te estás dando cuenta que hay una lucha. Pero si tú haces algo malo y normal, te vas y duermes tranquilo, sin ningún cargo de conciencia, entonces no hay una lucha dentro de ti. No hay un espíritu que está peleando dentro de ti. Pero si tú cada vez que pecas te sientes mal y estás diciéndole, Señor, perdóname, es porque tu espíritu
está inconforme, no está contento con las cosas que has hecho, porque ese espíritu gusta de las cosas de Dios. Bendito sea nuestro Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y justo en estas fechas lo recordamos. Él vino para traer vida y vida en abundancia. Vamos a orar.